El decibelio o dB es uno de los conceptos más confusos en el audio. Intentar de comprender todos los detalles del decibelio a la vez probablemente te confunda. En este video aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el decibel. Lo primero que debes saber es que el decibelio es una proporción, no un valor absoluto. Permite expresar diferencias muy grandes con números simples. Esta es una de las razones por la que el decibelio se usa tan comúnmente para describir la presión sonora. Los decibelios se utilizan en diversas aplicaciones dentro del audio. En esta sección aprenderás cómo el decibelio simplifica los cálculos y la comunicación. El decibelio compara dos números muy diferentes entre sí y representa esa relación con un número más pequeño y sencillo. Los decibelios son especialmente útiles para comparar valores que pueden ser muy diferentes entre sí. Por eso se utilizan comúnmente para describir la potencia acústica, la potencia eléctrica y el nivel de presión sonora. Por ejemplo, el oído humano puede percibir una enorme variedad de niveles de presión sonora, desde sonidos muy sutiles hasta sonidos extremadamente fuertes. Si intentamos expresar estos niveles usando valores absolutos, la cosa se vuelve muy complicada. La presión sonora se mide en pascales, pero el rango que podemos escuchar va desde unos 20 micropascales hasta 20 pascales. Es una diferencia enorme. Ahí es donde entran los decibeles. Es mucho más fácil comparar los niveles de presión sonora cuando se expresan en decibelios, en lugar de los pascales. La presión sonora se muestra en pascales en el lado izquierdo, en comparación con los decibeles en el lado derecho. Como puedes observar, los decibelios representan estas cantidades de una manera que nos resulta más fácil de entender. El decibelio también es útil porque representa los cambios en la presión sonora de una forma más cercana a cómo lo percibimos los humanos. Por ejemplo, en una escala lineal, cada paso aumenta lo mismo, 10, 20, 30, siempre sumamos 10, pero en una escala logarítmica, cada paso no suma, sino que multiplica, 10, 100, 1000, 10.000, y eso se parece mucho más a cómo realmente escuchamos el volumen. El decibelio es una unidad de medida para describir la relación entre dos cantidades. Al usar decibelios siempre se comparan dos valores. Por ejemplo, al decir que la batería tiene 100 decibeles, es una afirmación incompleta, porque el decibelio por sí solo no tiene valor. Los decibelios solo tienen sentido al describir la relación entre dos cantidades. En cambio, podrías decir, la batería suena 10 decibeles más fuerte que la guitarra. Esta afirmación es más significativa, ya que establece una comparación entre el nivel de la batería y el nivel de la guitarra. En este caso, el nivel de la guitarra es el punto de referencia. Imagina un fader en una mesa de mezclas. Si el fader está en la marca de 0 dB, Unity Gain, simplemente permite el paso de la señal de audio. Al mover el fader por encima de 0 dB, la señal se amplificará. Al moverlo por debajo de 0 dB, la señal se reducirá. En el caso de un fader en una mesa de mezclas o en un DAW, la ganancia unitaria o 0 dB es el punto de referencia. Cada aplicación del decibelio tiene su propio punto de referencia. Los valores mayores que ese punto de referencia se escriben como números positivos, mientras que los valores menores a ese punto de referencia se escriben con números negativos. Los decibelios se pueden usar para medir muchas cosas como la luz, el sonido, las ondas de radio o la electricidad. En cada caso, el decibelio necesita un punto de referencia para tener sentido. Por eso existen distintos tipos como dBm, dBu, dBSPL, donde cada uno define su propio 0 dB. Aquí tienes una tabla con algunos de los puntos de referencia más comunes en audio. Lo más importante es comprender los decibelios en relación con la potencia eléctrica, dBm, dBw, el voltaje eléctrico, dBb o dBu, los medidores de audio analógico y digitales y el nivel de presión sonora. Analicemos con más detalles dos de las aplicaciones más comunes en audio: el nivel de presión sonora, SPL, y la medición de audio digital, dBe Full Scale. Por ejemplo, 0 dB SPL representa el umbral de audición, es decir, el sonido más bajo que los humanos pueden oír. Por lo tanto, sabemos que 70 decibeles SPL es 70 decibeles más fuerte que el sonido más bajo que los humanos pueden oír. 0 dB Full Scale o escala completa se refiere al valor máximo en un sistema digital. Por lo tanto, el nivel más alto posible en un sistema de audio digital es 0 dB Full Scale. Si una señal de audio digital supera los 0 dB Full Scale, se producirá distorsión digital. Por lo tanto, los niveles de audio digital se representan con números negativos: menos 12 decibeles Full Scale, menos 18 decibeles Full Scale, etc. Por ejemplo, menos 18 decibeles Full Scale
significa 18 decibeles más bajo que el nivel máximo posible en un sistema digital. En este capítulo aprenderás a realizar cálculos en decibelios. Esto te permitirá hallar la relación entre valores expresados en unidades absolutas como voltios, watts o pascales. Para empezar, la fórmula de los decibelios tiene mucho más sentido si primero entendemos la relación entre el decibelio y el bel. Esta es la fórmula para hallar la relación entre dos valores en bels. La potencia 1 es la potencia de referencia y la potencia 2 es la potencia que se está midiendo. Esta fórmula se puede resolver utilizando una calculadora con la función log. Por ejemplo, digamos que queremos encontrar la relación en bels entre 10 watts y 100 watts. La fórmula quedaría así: logaritmo de 100 entre 10. Dividiendo 100 entre 10, obtenemos la relación de 10 entre ellos. Utilizando la función logaritmo de la calculadora, encontramos que el logaritmo de 10 es un bel. Por lo tanto, la relación entre 10 watts y 100 watts es un bel. Ahora que ya entiendes la fórmula básica que se utiliza para calcular la relación en bels, veamos cómo ajustar esa fórmula para calcular en decibelios. El decibelio es una décima parte de un bel. Esto significa que tendremos que multiplicar el valor de bel por 10 para hallar el valor en decibelios. Ahora sí tenemos la fórmula para los cálculos en decibelios. A modo de comparación, utilicemos los mismos valores de potencia que antes, 10 watts y 100 watts. Calculando esta vez la relación en decibelios, la fórmula nos quedaría así: 10 por el logaritmo de 100 entre 10. Dividiendo 100 entre 10 nos da 10. Usamos la calculadora para hallar el logaritmo de 10, que es 1. Multiplicamos 1 por 10 y nos da el resultado 10. Por lo tanto, la relación entre 10 watts y 100 watts es de 10 decibeles o un bel. Para muchos, y me incluyo, el aspecto más confuso del uso del decibelio es decidir qué fórmula utilizar. La fórmula para los decibelios es la siguiente: 10 por el logaritmo de la potencia 2 sobre la potencia 1. Sin embargo, en algunas situaciones se utiliza esta fórmula: 20 por el logaritmo del valor 2 sobre el valor 1. Pero ¿por qué se utilizan fórmulas diferentes? ¿Cómo saber cuál es la correcta en una situación determinada? El decibelio siempre está relacionado con la potencia. Para calcular los cambios de potencia eléctrica y acústica, utiliza esta fórmula: 10 por el logaritmo de la potencia 2 sobre la potencia 1. Ahora, el decibelio también se puede utilizar para representar la relación entre magnitudes que no son de potencia. Para calcular los cambios de voltaje y el nivel de presión acústica, utiliza esta fórmula: 20 por el logaritmo del valor 2 sobre el valor 1. La razón por la que multiplicamos por 20 se explica mediante la ecuación de potencia. En esta ecuación, P es la potencia, B es el voltaje y R es la resistencia. Observa que el voltaje está elevado al cuadrado, por eso multiplicamos por 20. Otra forma de llegar a la misma respuesta sería utilizar esta fórmula, elevando al cuadrado cada valor antes de encontrar la relación. A modo de resumen, siempre que compares cantidades de potencia en decibelios, multiplica la fórmula de Bell por 10. Y siempre que compares cantidades que no sean de potencia en decibelios, multiplica la fórmula de Bell por 20. En resumen, los decibelios son una forma de comparar niveles, usan una escala logarítmica y siempre necesitan un punto de referencia. Si entiendes esto, ya tienes lo más importante para trabajar con audio sin confundirte. Espero que te haya ayudado a aclarar algunas dudas que tenías sobre el decibelio. Suscríbete y nos vemos en el próximo video.